Bueno chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Falso Fanático. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy tengo la tremenda luz acá. En realidad está en la cortina. Tengo que arreglar aquí la cámara. ¿Cómo les va? ¿Qué tal todos? Saludos a la gente que está en vivo y acompañándonos en el chat, en nuestro canal de YouTube. Vamos a poner la ventana del chat acá aparte. Tenemos a Yoshi, al John Luna, Andy Royd, al Diego Paredes, Miguel SG, que le gané en Super Mario Kart Online hace 3 años, 2 meses y 16 días. Mira. A Sebastián Feitman, a Tobias Klein, al Q, buena. Saludos a los que vienen llegando, muchas gracias por estar acá. Recuerden que, bueno, a mí se me había olvidado lo del Xbox, el ID Xbox, que esta instancia donde la compañía da a conocer los juegos que se vienen a sus plataformas, juegos independientes que se vienen a sus plataformas actuales, que son las series, las Xbox Series. Y esperen que a ver, no, está muy arriba. Esta cuestión también se le baja acá. Ahí estamos arreglando un poquito, mira. No, mucho. Ahí, entonces yo acá. Ahí sí, pues, ¿viste? Hay que mejorar aquí la iluminación, ¿no? Así se cambia un poquito aquí el ISO, toda la hueá de la cámara, ahí estamos. Buena Benjamín, saludos, yo ando con sueño, dice, porque tuve que dormir en el sillón todo chueco y con ladrillos y una cabra gritando. Soy del campo, dice el Benjamín, mira. Buena Keeper, ¿cómo estamos? Hoy estamos esperando aquí. Hoy no me cargó aquí el video, espérate, algo pasó que me cargó el video. Estamos esperando el ID Xbox, que como les decía es la instancia donde la compañía da a conocer las novedades de la industria independiente. Quedan 8 minutos para empezar. Yo no sé qué esperar de un evento como este, la verdad. Siento que un evento que trata de venir a suplir o a poner espacio de la compañía, de Microsoft en este caso. Porque ustedes saben, en la semana pasada tuvimos el State of Play, donde se mostraron algunos eventos, algunos juegos independientes. Por ejemplo, Trek Toyomi es un juego que no solamente va a salir en PlayStation, ¿cachai? También lo van a mostrar acá. De hecho, habían hecho un adelanto de que lo van a mostrar acá. Y así un montón de otros juegos. Nosotros con el Felipe, estos últimos 2 años, hemos venido haciendo falsos fanáticos de un montón de eventos de juegos independientes, donde yo creo que más que falsos fanáticos de eventos grandes del E3 y todo, hicimos más eventos de juegos independientes. O sea, nos mamamos horas y horas revisando juegos nuevos que se vienen. Muchos todavía no hemos sabido nada. Y ojalá acá puedan haber novedades más interesantes. Buena Diego, dice que él la pega. Le da su toque la cortina nueva. Oye, sí, todavía le siguen ahí. Aunque el otro día, bueno, no hoy día en la mañana más bien dicho, me encontré aquí había así un zancudo metido entre medio, así como atrapados. Bueno, Martín Maldonado. Dicen que anunciarán Fall Guys. Oye, ¿verdad que Fall Guys no está en Xbox, po, weón? Todavía no está ahí en Xbox. Buena, Klaus Necio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Qué esperan? ¿Tienen algún juego ustedes independiente que estén esperando? Onda, yo este año 2022, yo solamente me quiero dejar sorprender. No espero nada tan relevante. Por cierto, aprovecho de anunciarles que en un ratito más, posterior a este stream, vamos a estar, voy a soltar para todo el mundo en la nueva sección de Colemono, se llama Póngame el 1 y qué wea, para que la revisen después de que terminemos este stream. Oye, pero fuera de hueveo y con todo el meme, porque siempre me huearon de que canté la wea de que Xbox no tiene nada, y en realidad Xbox no tiene nada. Hasta el momento son solo empresas, y yo creo que es una crítica que se va a seguir expandiendo. Que Microsoft hoy día todavía no tiene nada interesante, weón. Todavía no tiene nada interesante así a nivel de first party.
A mí me encanta el servicio de Xbox actual. Pero yo creo que les hace falta juegos así como más que le den personalidad a la marca, weón. Que diga, bueno, esta weá es de Xbox. Esta weá es Xbox, sí, bacán. Tienen tanta franquicia detrás, weón. Yo espero que con la compra de Activision, si es que se llega a concretar, logren de una vez por todas ya posicionarse como marca en sus productos, weón. Alonso SSFIC dice, saludos cabros, los amo mucho, justo voy entrando a clases de paleontología, mira, después los veo, dice Alonso. Saludos Alonso, compadre. Mira, más encima, yo sé que este es un evento de juego independiente y todo, pasó esta weá del Perfect Dark, que muchos dicen, hay varios, así como, sobre todo fanboys de Xbox diciendo, no, esas son mentiras, ¿cachai? Que son fake news. Por algo salió. ¿A quién, a ver, díganme ustedes, ¿a quién le sirve mentir en algo así? A nadie, weón. Si es dejar en evidencia que las cosas en un desarrollo de un juego no están bien, ¿cachai? Yo espero, como no fanático, pero a mí me gusta caleta Perfect Dark. El Perfect Dark, el 1, porque el 2 es una mierda. Ojalá salga un buen juego de ahí, ¿cachai? Pero quizás cuántos años más van a demorar en desarrollarlo. Buena, Muyayo 0. Saludos a los que vienen llegando, ¿ah? Muchas gracias por la buena onda como siempre. Que sorpréndanos. Oye, quedan 4 minutitos. Voy a ir a buscar una cosita y vengo al tiro. Ahora sí, hay que aprovechar de tirarlo por redes sociales, por Instagram. Claro, todo el tema, ayer lo conversamos con Mario en las monoticias. Todo esto tiene que ver, con todo lo relacionado al desarrollo del Perfect Dark, tiene que ver con un tema de manejo. De que no hay nadie, seguramente no hay nadie que ponga mano dura o ponga así como las reglas de cómo se tiene que desarrollar, po. Así que bueno, estamos en el Falso Fanático, aquí va a Instagram para que se vengan, aquí está el link en pantalla para que métanse, ahí vamos a estar revisando las novedades de los juegos independientes de Xbox. Así que venga. Ahí te tiré pongo el link y todo, pues bueno. Es raro, bueno, en torno al evento como tal, esto que vamos a estar revisando ahora, no es mucho lo que vamos a esperar. Yo siempre con los juegos independientes me trato de dejar sorprender solamente. Nunca me ha gustado mucho hacerme expectativas de juegos independientes porque entiendo caleta que son estudios chicos, pues bueno, entonces uno no puede exigir nada, solamente disfrutar de lo que lleguen a entregar. Aparte de por ejemplo, de los 10 juegos independientes que anuncian, 1 o 2 son los que destacan al final dentro de la prensa, ¿cachai? Muchos se quedan por debajo, se pierden, juegos que son súper buenos que se pierden por la poca relevancia que le dan. Clown S dice, yo pensé que no iba a haber Falso Fanático. Tenía la idea de hacerlo, pero se me había olvidado que hoy día era la weá de Falso Fanático, weón. Así que... Y dije, uy, ¿verdad? Y lo vi en internet, dije, ya voy a almorzar, me preparo y aquí estamos, esperando que comience. Hoy saludamos a los que vienen llegando poco a poco. Muchas gracias por darse una vueltecita. Sé que es tempranísimo, son las 2 de la tarde. En un rato más encima. Es solo indies. Hoy día es solo indies. El ID Xbox siempre ha sido un evento de solamente de juegos independientes. Juegos independientes que se vienen para las plataformas de Xbox Series. Ya queda un minuto. Vamos a revisar qué hay. Bueno, generalmente los eventos de Xbox en este último tiempo han estado súper fome. Así que si nos aburrimos y comenzamos a hablar otra weá, nada que hacer. Dale, cabros, yo les doy la advertencia porque la otra vez tuvimos el año pasado, 2 eventos de Xbox que nos aburrimos como ostra porque fueron
pésimamente gestionado. Así que a ver qué sale ahora, po. Martín Maldonado dice, ¿hubo Perfect Dark 2? Ni me había enterado. Sí, pues salió en 360. Se llama Perfect Dark 0, me habían dicho. Creo que sí. Y es muy malo. Lo mismo espero, Clown Necio, que esta weá no sea mucho texto, porque si es mucho texto yo soy como Mero Simpson, me empiezo a ir para otro lado y empiezo a pensar en mi cabeza salen unos monos pegándole a unos tambores así. ¿Cachai? Ahí estoy. ¿Te cachai? ¿Te cachai? Ahora sale el Homero Simpson, weón. ¿Te cachai? Sale el Simpson ahora, weón, y el chicken no está. No, te pasa. Bueno, esto lo hacen por medio de Twitch también, por cierto. What's good and welcome everybody to the ID at Xbox Showcase. Oye, si esto se pone medio largo y latero. Joined by Adrian. What's good, man? Nada que hacer, ¿eh? Se dropea nomás. Yo aquí, si la weá se pone fome, yo dropeo nomás y nos vamos. I'm so excited to be back hosting for this showcase specifically. I had such a fun time back. No, estos son los hosts que van a estar aquí mostrando las novedades. Se supone que es un showcase, así como un showcase tiene que ser, bueno, mostrar weas buenas. On today's show, we're going to be celebrating, as Adrian said, indie Xbox games, and it's just going to be, I think, a really fun jam. Ay, ojalá no sea igual que la del año pasado, Diabetín, por favor, que no. Yeah, people are already in a good mood. You see down there, people in the chat are saying hello. They're saying woo. They're excited to be here. They want to see games, and honestly, that just puts you in the mood to talk about games the entire time. To have an audience that wants to see it. Tienen a pinte fome, sí, todo el rato. Absolutely. Todo el rato. Look at that. Woo indie game hype the entire time. That's exactly what I want to see right there. And Twitch chat, just a reminder, we can see everything you're Pablo typing, Romero dice, tiene un cuadro de Aperture Science, ojito. Don't type it here. Ya, pero tampoco... It's nothing but love the entire time. And hey, throughout the day, we'll be dropping tampoco te exclusive pongáis así, what games are coming to Game Pass. When will we tell you about a game dropping on Game Pass? It's a very good question, right? So we'll put a timer. Timer about, let's say, in 8 minutes or so. And then when we do that, we'll be revealing a surprise announcement, okay? Mira, wow, weón. it's already 7 minutes and 49 seconds. That's how quickly it happens, okay? So specific. En 8 minutos van a revelar algo del Game Pass. That means we Un have Game to Pass stay reveal. on task. We don't want to be late. Me imagino for the que son timer. juegos independientes que llegan al Game Pass, po, weón. As Adrian mentioned, we love that you guys are involved here on Twitch Gaming. You guys hear us say it all the time. Mucho texto con voz FM. Hoy tiene buena voz, loco, sí, ¿ah? Adrián, hay que decir que Adrián tiene buena voz, ¿ah? Ojalá haber sacado una voz así. And want to make sure that everyone knows we see the countdown. It just means good games are coming your way. And you want to make sure everybody knows this is a co-streamable event. Game Pass para Steam, dice ahí en el chat. No, no creo. Bueno, ojalá fuese real, ¿ah? Onda, hace poco Game Newell estuvo comentando que él le gustaría que Game Pass llegara a Steam. Oye, yo ya les hice el warning a todos ustedes. Yo les dije, weón, que puede ser muy fome este evento. Muy fome. Y si es muy fome y nos aburrimos, nos vamos. Ya, por mientras esperemos, no, pues bueno, quedan 6 minutos de mucho texto. Puta, detesto estos eventos de Xbox, weón. So new in fact that even we haven't seen the trailers yet. So normally during rehearsal, porque siento que lo hemos discutido un montón de veces con el Felipe, ¿eh? Y es como que siento que no enganchan con el cómo tiene que ser un evento, ¿cachai? Cómo tienen que mostrar cosas nuevas. A ver. Mira, algo nuevo. Buena Eto. Saludos, Jaimito. I never meant for any of this to happen. All this bloodshed. All this. ¿Saben que la transmisión tiene como un problema técnico? Y no soy yo, es de allá. We used to be mercenaries. Then they called us criminals.
So we became rebels. And now, a revolution. No creo que sea una wea así como el Chivalry, po. One way or another. A Plague Tale 2 cuenta como indie. No sé. Hay hartos juegos que uno dice pueden ser indies, pero en realidad no lo son. I'll do whatever it takes. Gonzalo dice, dejé de trabajar por esto. Yo les advertí a todos ustedes. No friend. Nothing will stop me. Ah, mira. Ah, igual, ¿ah? Es un Fire Emblem occidental, ¿ah? Un Fire Emblem occidental. Es un juego táctico, po, weón. Es un juego táctico. Lost Eidolons. Mira, sale este año. En el tercer cuarto de este año. I'm Emperor T-Pain. I'm gonna teach you how to rule in Crusader Kings 3. This is a game of choices and building strong, healthy relationships. Oye, a Crusader Kings le fue pero espectacular, loco, ¿ah? Tiene una reseña, weón. No matter their religion or culture, letting my kids marry for love. Educating the masses and lowering taxes. Que el dios de los videojuegos te oiga, Alexis, ¿ah? Sería la raja que Tunic salga hoy mismo. Hacemos monoterapia con Chetumare al toque después de esta weá. Nada de weá. Bueno, Pablo Subiere, no se ha perdido nada, ¿eh? Partió hace poquito. Gonna have to reevaluate this whole thing. No, We'll be back. You know what? Second step. Just marry off all your kids. Doesn't even matter if he's a troll. Just aim for very powerful and wealthy alliances. Nothing else matters. Tengo un problema técnico. Este es el Crusader King 3. Ustedes pueden buscar Crusader King en Metacritic y tiene muy buenas críticas, loco. Yo no soy de estos juegos, pero creo que la weá sí es pa'l hoyo. Right back to peace. Promise. Fourth, we're gonna need mercenaries to replenish our army. That just means raising taxes temporarily. We need to protect our borders. Those neighbors are looking pretty sus. We can build that university after we take this one neighbor. And then we're good. Ah, ¿sale hoy día, Felipe? No tenía idea. Es que si sale hoy día hacemos al tiro así como ahora mismo. Stream. Tengo la Xbox ahí, la voy a prender para actualizarla. Ahí está el Tunic. Puta que lindo. Ah, verdad que hoy día es 16 de marzo, weón. Hoy día es 16 de marzo, weón. Sí, pues estoy puro weando, ¿ah? Vayan a preparar. Hay que ir a preparar el monoterapia. A ver, espérate, voy a ir a prender la Xbox. Voy a prenderla por si acaso, para tenerlo listo, ¿ah? Austin 316, compadre, ¿ah? Puta que lindo se ve. Para los que les gustan juegos tipo Zelda, este es un juego que hay que tener, weón. Hay que jugarlo, ¿ah? Viste, mira, todos esos problemas técnicos así que suena mal. Es de allá, es de la señal, está mal. Está hermoso, weón. Está hermoso. Bonito adelanto. Visualmente espectacular. O sea, está en Feynman. Ay, saco. Es el día de Stone Cold, el día de la chela. Puta, no tengo ni una chela ahora, weón. La que tenía me la tomé ayer. Hoy está bueno el Tunic. Está Tunic. Está buen Tunic. Yeah, está bueno el Tunic. Are you just stunned at how adorably cute Tunic A ver. or are you still Voy. chuckling Voy that a cachar, T-Pain espérenme.
raised taxes after he said he was going to keep taxes low in his utopia. Necesito verificar todo, Sí, all the above. Aquí está el control, el control viejo, Control viejo. Ya se me está actualizando la consola donde no la prendo hace como 1000 años, Which means he's playing the game the right way. I'm sure his Empire's going to do quite well. Tunic looked outstanding. It's been looking outstanding for years now. And no, el Tunic está bueno. Yo de hecho, it's no more just watching trailers and we're going to play it. La última vez que fui al E3, que fue como el 2017 o 18, no me acuerdo, vi el juego, lo jugué la demo, la beta que tenían ahí, y ya estaba espectacular. Y de ahí en adelante, to games they might not have otherwise got to play or maybe even heard about. And there's a bunch of those in the showcase today, so keep your eyes peeled. But I do want to give T-Pain a shout out for that gold controller. I'm like, where can I get one of those? He had the full royal kit right there. And like you said, el afro me dice por interno, estaba hablando sobre el afro, perdón. Disculpen que me había ido un poquitito un segundo. Pero el afro me dice, se me murió el monitor. No prende. Who'll be playing Tunic live on her channel. So if you couldn't get enough, you want a quick preview of someone else playing it, someone who loves retro style. El Tunic sí, el Tunic va a estar en Game Pass. Tiene que estar en Game Pass porque es un juego que es para Xbox. Absolutely. Es exclusivo de Xbox. What did you think about the first trailer that we saw? Sí, sí tiene que estar. Tiene que estar. I thought it looked really good, and one of the things that I loved about it is that during one of those skirmishes, I saw the día uno en protagonist Game one-shot someone. Like I was Pero no looking sé si at era the hoy health día, bar, I was waiting ustedes to see están kind of diciendo. chop down Mira, one está by instalando one. ya ahí el amigo. Está bien. Evaporated. Anytime I can do that, I feel like a gamer god. And the opening cinematic style and the fighting reminded me of a game called Lost Odyssey on the 360. Se suponía que no estaría. ¿Por qué no iba a estar, weón, si un juego de Xbox? Recuerden que los juegos que son First Party de Xbox todos llegan día 1. I love it. All right, well, listen, we gotta keep this show moving. Felipe Pavés dice, lo malo es que Tunic se demoró tanto en salir que lo compararán con el Death's Door todo el tiempo. No creo que sean juegos comparables. Es que la gracia de tanto de Tunic como de Death's Door, fuera del gameplay, es el aspecto visual y a nivel artístico, y son totalmente distintos. Son weas, por un lado Tunic es una wea muy cute, muy bonito, y por otro lado Death's Door es la raja, pero es como más edgy, ¿cachai? Más oscuro. Entonces son weas totalmente distintas. Porque si es por comparar, digamos que la wea se parece a Zelda, po weón. Y tampoco es una comparación justa, po weón. A ver qué hay, para Game Pass, ¿qué hay? Half Mermaid. Half Mermaid. ¿Qué es esto? Now marvelous magic will turn the next 60 seconds into a commercial. Our star, our gorgeous, la bellissima Marisa Marcel. Mira, estos son... Este es el juego que quería Felipe, pues, weón. Juegos de... Marisa Marcel. Buena Fuani. Did we get it right? Juegos de como de aventuras visuales donde tenéis que buscar pistas y weas raras, ¿cachai? ¿O no? Empezó a las 2 de la tarde. O sea, no hay mucho más que... No te has perdido mucho. Immortality. ¿Viste? Una película interactiva. A Felipe le gustan mucho estas weas. Now you can proposition me. Bueno, todos estos juegos de este tipo partieron en esa época. Un Sega CD, Sam, welcome CD to the Interactive. show. Thanks so much for showing us your new trailer for Immortality. How are you doing today? CDI, como por ejemplo. I'm good. I'm glad we just saw the Muchos trailer juegos 'cause I was de, totally thinking all de that aventuras en video, ¿cachai? shit. So I needed that quick I reset know, to right? remind The me what I'm here to talk little about. fox is going to be on everybody's mind. I love Fergus that dice que igual el evento va más already in fluido. the chat, Root Boy Root says these graphics are so realistic, maybe not realizing No anunciado the ni un use of bombazo, FMV. Felipe, ni Do you uno. find that maybe some of the newer generations of gamers don't really Yo estoy understand aquí con la what consola FMV is, para 'cause bajar not el a lot of Tunic. games use it these days?
para ver si hacemos monoterapia en la tardecita, sí, porque a las 4 yo tengo, y los quería aprovechar de invitar ahora que estoy aquí en Colemono, los quiero invitar, por si quieren ir por si nos quieren apañar, a las 4 de la tarde, miren, ahí, miren, ahí, en el bazar, vamos a estar con Jaimito, en el bazar, en un podcast que nosotros hacemos todas las semanas, todos los miércoles. El miércoles pasado no lo hicimos, pero... Bueno, este es Sam Marlowe, el director detrás del juego que estábamos viendo hace un ratito, este juego de película interactiva. Para que se suscriban al canal de Bazar Podcast y vean el podcast a las 4 de la tarde. Y vean todos los programas que hemos hecho. Igual todos estos juegos de películas interactivas son interesantes, sobre todo para la gente que le gusta el género, más que nada, si en realidad es un género súper nicho. Esa weá no hay duda alguna. Es un género súper nicho. Mira, el G le dice, no conocía el Bazar Podcast, catch. Bueno, ahora tenía otro podcast para disfrutar, ¿viste? Y toda la gente que le gusta el nicho de las películas interactivas, son pero piteados, así, como que son las mejores weas del mundo. Where someone goes into the library and they're going through like the old microfiche cats, going through the kind of archives and digging up old stories. Por otro lado, igual hay juegos y parecen películas interactivas también. Como el Beyond Two Souls, ¿cachai? El Detroit Become Human también, que son al final como películas. Y uno va tomando decisiones. En este caso, supongo yo que tiene que ver con revisar mucho los videos, buscar pistas para ir avanzando y ver un montón de finales, un montón de historias distintas. El Until Dawn también es como una película, una película slasher interactiva. ¿El Afro estará en el podcast? No, el Afro ya estuvo en el podcast del Bazar Podcast. Gonzalo dice, cuando los full motion video iban a ser el futuro y no pasó nada. Bueno, igual fueron el futuro en su tiempo, Los full motion videos se refieren como las películas o los videos de los juegos fueron muy relevantes en la industria, sobre todo en la época de PlayStation 1. Tunic está en español latino, la raja. Lo estoy buscando ahora para bajarlo. ¿Dónde está Game Pass? Aquí está el Game Pass. Tunic, vamos a buscar Tunic. ¿Dónde? No lo encuentro, weón. I mean, you pretty much summed up No encuentro el Tunic, weón. Me metí a Game Pass y no sale nada. Are players able to kind of jump around, or is it more of a crafted experience where you go at them one at a time? So like I say, it's very free. I think with my last game, I was referencing a lot of open world games. It was kind of how I saw it. You know, when you start up an open world game, you can go in any direction, north, south, east, west, and you might see a little something. I'm going to see a small building on a hill and want to go there. And here, it's the story content itself. So from the start, you start with a very limited amount of footage. Sí, a mí tampoco me aparece en la store con el nombre, en la store. En la store, estoy buscando en la store. En la store. Ahí me metí a la store. Igual raro que no salga en Game Pass, weón. Debería estar en el Game Pass. Moving through the footage, splicing it together. And we've tried to kind of recreate that using modern technology. And when you're watching a scene, if you see something that interests you, and this is kind of magical, and I love it, no me sale. you just pause the footage and
click on that thing. So if you see a character and you see the face of a character No me you've seen sale. before, A ver, or a juegos. prop, so someone takes out a gun or a dagger, and Inicio you're like, well, juegos. that's going places. Or Buscar. maybe you're digging into the imagery in the movie. You're Tunic. like, well, hey, I keep seeing pieces Mientras of fruit siguen ahí or hablando del a juego, particular sé que yo animal encuentro that que clearly means something in this movie. ya You'll lo click habíamos on dicho that, and previamente. then the code will, in real time, No me sale generate nada, a match weón. cut and cut to another piece Puede of reiniciar la footage consola. in which that item appears. So you're essentially assembling your own supercut of this movie, and using those visual elements, using characters. Tunic no era el one que sacaba fotos en pelota. Props as this way of exploring this kind of breadcrumb trail. So very quickly, Bueno, lo comentamos una vez. your individual curiosity, what you're responding to is what Yo the no interaction soy is, nadie and it becomes para very visual decir experience. cómo tienen que hacer las weas. Los buenos hacen las weas como quieren en Xbox, en Microsoft. Pero yo creo que la manera de hacer este tipo de eventos es mostrar en un inicio, presentar la wea, mostrar todo lo que hay que mostrar, y al final de la wea, cuando ya mostraron todos, ahí te ponía a entrevistar a todos los desarrolladores, porque al final estáis obligando a la gente a ver weas que no quieren ver, ¿cachai? Y ahí uno critica, uno se aburre. Yo quiero ver los puros juegos, por ejemplo, ¿cachai? Y es penca, po. A ver, vamos a ver de nuevo a la historia. Vamos de nuevo a la The historia. first question people ask me is like, in what way is this a horror? Like, what's the horror element? Where is the darkness? And maybe we'll start to peel back some of that as people kind of get closer to launch. Creo que estas conferencias las hace Twitch, no además, pero Twitch actúa como... Es como que le venden el servicio a Twitch, bueno, ya hace tú la weá, pero Microsoft tiene la venia, po. Microsoft da la venia, y si Microsoft es el que está detrás de esto, igual al final tendría que decir, weón, primero muéstrenme los juegos y después se ponen a hablar. Thank you. All right, everybody, we're going to take a quick break, búsqueda. but don't go anywhere because we've got more trailers, more gameplay, more ID at Xbox Showcase coming up next. Ahí está, Tunic. Instalar. Ah, ahí está, ahí salió. No había salido, reinicié la consola y salió. Listo. Estamos con Tunic. Estamos bajando túnica, estamos bajando. ¡Ay, los milicos, los milicos! Enlístate para ir a combatir a Ucrania contra los rusos. A ver, ¿dónde quedan las? O sea, que a mí el menú de Xbox One siempre me ha resultado súper confuso en la fila. No, paremos esta cuestión. Eso, instalando Tunic. Ahí estás instalando el Tunic. Oye, el evento malo, weón. Más encima te tiran comerciales de milico, weón. Bien malo el evento, les diré. Bien fome. Yo creo que quizás lo dropiemos. Pero por último, como les decía, fue Ivanet Nioj. Ivanet Nioj. ¿No se transmite en YouTube? Sí, pues si lo estamos viendo en YouTube. De hecho, estamos en YouTube viéndolo. Bien, vuelven en 20 minutos. O sea, en 2 minutos, perdón. Ya queda 1 minuto y cuarto. Por mientras juega Tunic. Es que estoy cargando el Tunic todavía. Está instalándolo. Instalando. Cuídese, compadre Keeper. Nos vemos. Sí, pues Yajirobe, si ayer lo comentamos en las monoticias. Ahí, falso fanático. Falso fanático de Yajirobe. No ha visto las monoticias de Colemono. Mira, ahí está expuesto. Exposed. No lo ha visto. Sí, no, si lo comentamos como noticia ayer en la noche.
¿El Tunic está para Game Pass de PC? Mira, buena pregunta. Yo creo que sí. A ver. Vamos a ver. Vamos a buscarlo en la Store. En la Store de PC. Tunic. Juego. Sí, está para PC. Aquí dice instalar. Hey everyone, welcome back to Idea Está bueno. Xbox. Happy to have you. Y ahí volvieron. It's your boy, Occasion, joined by Andrea Renee. We're hanging out, and we want to make sure that you all participate in chat to talk with us and speak with us about Que all the good muestren things algo happening. más, pues si no Loving the me comments voy de so esta far. cuestión, ¿ah? Someone said, I hope El for Tunic, some, ¿cuánto cuesta? Crusader Aquí en Kings la 3 Store news. de Guess what? PC vale We had some 17 footage earlier, 17 so if you lucas want to, parece, you can weón. watch the VOD and check that out. We have some stuff. Yeah, No, no ha terminado. we got it. Checkbox, and I do want to Mira, si por call último out esta web one fome, por comment último that I saw sirve from como Dark previa Mocha a lo que va a that ser says, el "This has gotta podcast be en un ratito más, pre-recorded", en and el it's Bazar not. Podcast, We aquí are que estoy haciendo con absolutely Jaimito, live se on lo the pueden, internet se meten right ahí al now. canal que está ahí So en el we chat, see your suscríbase, comments, a las Dark 4 de la Mocha, tarde hora and, Chile vamos a and estar en vivo, challenge you hablando, that ahí we nosotros are hablamos de not, cualquier in fact, cosa, pre-recorded. But some of the trailers obviously are así que si quieren handcrafted. entretenerse en otro They're podcast, not con being otras made up on the cosas que se fly. hablan, Speaking of game trailers, our next más game que nada trailer de is a vida cyber general, noir, hueveo, point and click más adventure, entretenido que esto blending por lo menos. stunning retro design with Yo creo que eso es lo que innovative importa. mechanics. I mean, this sounds great. I'm already in. Choose your clients, travel around the world, and solve dangerous cases using real-world research. Yep, let's take a look at Chinatown Detective Agency. A ver qué hay. Muestren algo decente, weón. I'm Amira Dharma from Singapore. Amina Dharma. Un juego de detective. Hi. My name is Leonie Ko, and I play Amira in Chinatown Detective Agency. Wow, look at that. A new face. You here for the free Wi-Fi? El primero de todo, la beta. I'm looking for the histories by El Herodotus. menos uno. From the get-go, I thought she was like femme fatale, hard-boiled, badass, cool. What are you doing, Philip? I'm done. I'm not going back. Could be a waste of my time, but maybe not. The game art Me gustan los juegos con ese estilo The visual, weón. aesthetics really Con ese let pixel me know art what kind of así. character Amira was Bien going bonito. to be. The vibe was like Pulp Fiction, Sin City. That was what I put into Amira. I've never broken into the gardens at midnight before. Tiger Lily. Is that a stage name or something? I hope you guys really enjoy Chinatown Detective Agency. Badass female Singaporean private investigator. I don't think it's been done before. I'm so hyped. Bueno, sí, es como un trailer, pero que además habla ahí la que hace la voz de la protagonista, weón. Llega para todo. Mira, se me está actualizando hasta el Minecraft. I dig it. Yes, I'm into it. Let's go. Andrea, you feeling that? Sí, ya se me Yeah, I instaló love Tunic, the mix of art styles. I know some people in the chat Pero were de like, hacer "Where are monoterapia their lo voy a hacer un eyes?" ratito más But después, you más can tarde, después obviously del, get a lot more después del detailed, podcast del character-facing, WhatsApp. art in the text Para que boxes. probemos So I ahí, más like that gente they're pueda kind entrar of más mixing rato, old porque and igual new ahora there. hay menos gente. I agree with you. And Oye, to pero prove está- this live, not pre-recorded, JPie3 said these Ay, point and click siento games que are really good if you give them No a chance. pienso I agree, hacer games más like falso this, fanático you de gotta este just tipo de really eventos, sink weón. it. Mientras Promise sigan con you este like it. formato. We have other games you might like too, because our next guest is the creator and director, by the way, of the upcoming 2D, and just hear me out, roguelike meets golf-like. I'm not making it up. That's an actual thing, okay? The title is called Curse to Golf, which is being published by Thunderful Games. So for those who are wondering what that kind of mashup even looks like, well, good news. We have a trailer. It looks like this. A ver, ¿qué vamos a mostrar? Muéstrame el Product juego. not yet rated. Muéstrame el juego. Hi, I'm Liam Edwards, the director of Curse to Golf at Chuhai Labs. I'm the only one that made Curse to Golf. That's factually incorrect. In Curse to Golf, you golf. Also, you die. Also, you die again. Also, you die over and over again. Golf like.
Hit the green and take on 18 Está bonito el hellish juego. holes in Golf Purgatory in your attempt to escape to the land of the living. Take your time to line up the perfect shot or go out in a blaze of glory. Just be careful, as with each new hole comes new hazards, new dangers, and new friends. Luckily, you might have a few aces up your sleeve. These bizarre and world-bending cards add new dimensions and make your journey that much more rewarding. It is up to you to take on every hole, fight each boss, and find your way out of this mysterious Golf Purgatory once and for all. Que ese compadre tiene un Wave Race 64 atrás I'm japonés. and this is Curse to Golf. Está bueno el Curse to Golf. Está bueno. Curse to Golf looks fantastic. Even Ya, better que se looking viene right la, now is the Ahmed Wars joining la us right entrevista now. Welcome to the show, al IDX. How you doing? directora. I'm good, thank you. Who is that annoying man? I'm very sorry about that. You know what could be annoying is the Yeah, idea of a entrevista. roguelike, where they say you spend your purgatory in golf. What does that mean? Like, what is this? Very hard to describe. On the surface level, it's a game that kind of pokes fun at the jokey, hellish nature that some people maybe think about. Bueno, golf. nada de, así de juego, weón, y así de gente. Dropiemos, in weón. this fun, weird physics-based kind of dungeon explorer. We have 18 holes, and they're all laid out like Qué dungeons, terrible, and they weón. have full of hazards for you to overcome. Quiete. And you have to basically golf your way around. But on top of that, you have this card deck of all these different power-ups called ace cards, and you're able to bend them to your will to try and get through every single hole. If you survive all 18, you survive the game. Now, some cool things right now is that people are saying things like love the mashup concept, and Brendan saying after golf story, I love these blends. So I gotta wonder, what inspiration did you have to make this kind of game? You said you're in golf, you love these kind of style games. Was there a particular moment you were playing something and you say, you know what this needs? It's more challenge. It wasn't really started with golf, actually. Latam I Spanish. think about roguelites. As a game designer, I think about genres a lot of the time. That mashup is exactly right, which is how could I mash up Mientras siguen hablando I atrás. thought about physics in a roguelite, and then that kind of naturally just led to golf, which is something a game I played as a kid actually and had quite a bit of knowledge about. Oye, pero mira qué lindo, weón. Mira el zorrito. Something I went through as a child and had to suffer through. So this is kind of almost Mira like cómo therapy gira. for me, really, to Como be Link. honest. Gira como Link, It's pero nice to go back tiene. and say, if I had this Tiene estamina. suffer too and share in my You're gonna agony. suffer with Está bueno saberlo. Yeah, at this point though, you are. Mira los so arbolitos, I mira don't know how cómo, much suffering mira there cómo is me after meto en death, los, to los be honest. pinitos. I en mean, los if you're playing arbustos. golf, it can't be that dead, right? King Blade XX says, now I like this question right here. Does it have bosses? It does indeed, Caminando ahí, actually. está You might bueno. have Oye, este sneaked juego a peek ya, there at Tunic, one of the está disponible en bosses. Game They're Pass. not bosses in the traditional sense, De because buenas they're a primeras no actually se kind of encuentra supportive disponible así friends, como en but they're pantalla cuando tú te challenging metías al Game you. Pass, They por wanna lo que make tú te sure tienes that que meter a you la are the Store, pro that tanto you de say you PC are, como de because Xbox, te metes a before la you Store, died, buscas or, Tunic you know, y si tienes Game expired, Pass, as we say, lo you vas a actually poder were a pro jugar. golfer, and the start of the game is Y you're también about to estaba win durmiendo como Link basically en the largest el golf tournament that possibly could exist. en el And Link's you're about to Awakening, become the ¿ah? greatest golfer of all time, and as you swing that Mira, ahí hay final un shot, templo. you're struck with lightning, and Eh. so your entiendo nada. travels through purgatory, golf purgatory, is to basically prove that you are the greatest golfer of all time and make it through the toughest 18 holes you possibly can. Sí, pero no podemos matarlo. So, No tenemos yes, espada. it is, Supongo yo que acá definitely- adentro, al igual que el definitely Zelda about 1, golf, but te van a dar la kind espalda, of, te van a espada. Te van a I decir don't así como, know, a bit of a es muy peligroso strange afuera, one. así que, No, I like that. Llévate It's esta like espada. Meet Joe Black meets PGA Tour. Un That's palito. what we're all here for right now. So, it's a very good way to go about it. And for games like this that are so tough, un one of the things I palito. worry Ya, about pongámoselo and al wonder X. about, Oye, and la I wea personally love, Zelda. is the challenge of the nature, Yeah. right? And the nature of the challenge. So for you, someone who is so Un well palo. versed in this game, I have to wonder, what's the challenge like? What makes it hazardous along the way, and what benefits you? It's funny you say that, because that's something I ask myself every single day as officially right now the world's best player of Curse to Golf. No, what we're aiming to do, roguelites is supposed to be challenging. And in Curse to Golf, if you do fail a hole, you have 5 shots to finish a hole. So if you think of a traditional par 5, but it's the inverse, which is, that's kind of your health. We have something called the par count. And if you run out of shots on your par count,
you will round over. So it's up to you to try and use these ace cards, try and get good at golf. We have spin mechanics and everything to add some nice little platforming to it as well. Oye, está bueno, está bonito. Me gusta cómo se siente el peso del personaje, la verdad. Back to the beginning. There's going to be a lot of cards and a lot of nice little estéticamente muy lindo. for you to basically stall that demise and try and ascend as best as you can. Oye, no llegar y pegarle así a los enemigos al tiro. Really quick question. El arma tiene un peso más o menos. Oye, pero eso lo mostraron pre-COVID, dice. No, pues este es el juego completo, ¿qué estás hablando, Cristian? Este es el juego completo y parte aquí, po. Y estoy jugándolo yo. Estoy jugando yo en Xbox, mira. Estamos mostrando mientras, pero de ahí vamos a hacer un monoterapia, así que vamos a dejar aquí, para ver si funciona bien, se veía todo bien. Pulento. Bueno, aquí estaba mostrando el Course of Golf. No, Course of Golf. Well, perfect. We got the gist of it. We got some gameplay, everything you could possibly want. So where do we go to find out more information? How can we follow up on updates on this? You can follow us on Twitter. Es un gameplay de YouTube, dice, no, estaba jugando. Wonderful publisher Thunderful Games, they're posting a lot as well, so you can go to their website, thunderfulgames.com. You can also follow me on Twitter. Oye, que fome el evento, weón. ¿Qué quieren que les diga, cabros? Yo no sé si interpreto su parecer en las casas. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero encuentro que está muy fome el evento. Entiendo, ¿no? Igual bacán que hagan entrevistas a desarrolladores y todo el cuento, pero creo que no es lo que estamos buscando acá. No es lo que queremos ver. Fome X, ¿cierto? And we come back, more ID, Xbox, and more games. So stay tuned. Buenos juegos, pero un pajazo de eventos. Sí, pues Diego, estoy de acuerdo. Si nadie dice... Sí, mira, el que sea fome no quiere decir que sean malos los juegos, sino que el evento, el show, la presentación de esta weá vale con neta, ¿cachai? Es malísimo. Malísimo. ¿Hasta qué dura esta weá? No tengo idea, weón. De hecho, yo creo que lo podríamos dropear, pero igual quiero esperar que muestren más juegos. Oye, a Tunic estaba mostrando las notas, le fue muy bien, ¿eh? Está hasta el momento 90 de 100, 90-100. Es el... ¿ah? Es que puro jugar Tunic nomás. El Tunic. Vamos a ver qué tal. Así que lo pueden bajar, está disponible si usted tiene Game Pass en su Xbox o PC. Bájelo. Pero, ¿qué me dicen ustedes? ¿Está fome el evento? ¿Les ha gustado los juegos que sea? Recuerden que en un rato más, a las 4 yo voy a estar haciendo pasar podcast con Jaimito. For adventure, your home. For romance, your home. For big savings. Hey Mom, have you seen my... A las 4 vamos a estar con Jaimito en el Bazar Podcast y después del Bazar Podcast voy a hacer acá en Colemono un monoterapia de Tunic para que lo veamos todos juntos y veamos qué tal el juego y qué tan ciertas son las reseñas que han estado saliendo hoy día. ¿Ah? El Tunic, ¿quién lo obtuvo en la liga? No tengo idea. ¿Quién lo tiene en la liga el Tunic, weón? Pablo Romero dice quizás es mejor hacer un falso fanático con delay. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es la mejor manera de ir adelantando y ver solamente los juegos. Porque al final termina siendo súper latero. El Tarkin tiene el Tunic, mira. Mira, mira.
Pero aquí estamos, remando, hay que puro remar. Remar para sacar adelante esta weá. Todavía están dando comerciales. Mira, dando comerciales, po, ordinario. 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 Y yo lo lamento, aprovecho para pedir disculpas en nombre de esta basofia de eventos. Hacerles perder el tiempo de esta manera me parece pésimo. Everything's going really well. The games look fantastic. A lot of people have been saying, I don't want just this one game. I want Y esta weá se borra, o sea, olvídense de que vamos a dejar este falso fanático arriba. That we are not No tiene ningún pre-recorded, sentido. because that's an ongoing tale and saga. Kyle C. Fritz, who spoke 1 minute ago, said, and I quote, "So far, the interviews have been really fun and perfect amount Y de una of película depth re and mala lo detail." encima. Andrew, that's Ya, nuts. veamos un. Si es que hay That's so algún. kind, Kyle. Thank you so much for your lovely Un anuncio comment. más. Keep them coming. Si no, chao nomás. po. Yeah, shouts to Kyle. Good looking out, man. And speaking of keeping things coming, we've got more exciting new trailers for you. So let's take a look at what's coming soon to Xbox. Evento que hayan pelo, weón. Llévame para la casa, por favor, llévenme para la casa. Viste, aquí está Trek Toyomi, es lo que les había dicho al comienzo. Este juego se ve la raja, weón. Aunque yo le decía ayer al Afro en las noticias, cuando hablamos de este juego, porque lo mostraron en el State of Play, es que hubiese sido bacán que la sangre se viera de color rojo y el resto todo blanco y negro. ¿Cachai? En una de esas podría llegar a tener un modo así, weón. Pero sería la raja, que la pura sangre se vea roja así, weón. Este juego se ve bueno, se ve bueno. Aunque me llama la atención cómo podría ser el gameplay. Se me hace como que igual va a ser como medio tipo Souls, en las mecánicas de combate. Donde hay que ser muy, muy estratégico para matar a los enemigos. No es como llegar y apretar botones a la loca. El Kurosawa Simulator, pues claro. Otro, ahí viene otro. Steam, por loco, mostrando un nuevo juego. ¿Cómo se llama este juego? Que es como... Puta, ¿cómo se llama el primero que sacaron? Que este es como el 2, no, el 3, una wea así. No me acuerdo. Que como siempre tiene un arte así muy piteado. Pero que era un juego como de combate, pero en primera persona, me acuerdo yo, ¿no? Ese mismo. Pero aquí es tercera persona, mira. Pero de combate, así pelea, como los hocicos. Como el Xenoclash. Que es como una especie de Xenoclash, ¿cachai? Pero es como con cámara al hombro ahora, weón. Ay, tiene primera persona. Cuático. Xenoclash, pues sí. The winner applies the effect of an artifact onto the opponent, which can include fighting in a cloud of fog or having a chain limit their movements. Far from determining the winner or loser, these rule changes present an opportunity to be exploited if you win the ritual, or a challenge to be overcome if you lose. Estos weones que les gustan estos, los de Steam particularmente, les gusta este arte tan volado, así como que... Porque puede ser que si tuvieran un arte así súper convencional no llamaría la atención el juego. Yo creo que en primera instancia ellos lo que buscan es llamar la atención por lo visual, porque al final ustedes saben que todo entra por la vista. A los 100 pan contra MGF, claro. Clash. No, Clash. Artifact of Chaos. Mira. El otro era el Xenoclash y este el Clash. Solo. El Artifact of Chaos. Está bien. Está bien. Que vendría siendo el Xenoclash 3, ¿no? Sí. You see, it all began in the year 1066. When the Pope wouldn't let me excommunicate my wife. Otra demo de Crusader Kings. Oye, el Tarkim está ahí en el chat. Necesito Tarkim.
Tarkin tiene el Tunic, po, weón. ¿Viste cuánto está sacando Tunic, o no? ¿Viste o no viste? ¿Viste o no viste? Tarkin. En la liga, ahí ganando puntos en la liga. ¿Eh? ¿Viste? Bueno, aquí el Crusader Kings, el loco está como dando a conocer que esta weá es pa'l hoyo, porque tú como que vais tomando decisiones que para los pueblos, ¿cachai? Que está el divorcio, el no divorcio, que se puede, que no se puede, que la brujería, que aquí, que allá, el matrimonio entre ambas personas, weón, entre familiares, todo legal o no legal, es piteado. Tiene weas muy cuáticas. Ayer estuve viendo videos de este juego y es muy piteado así. Pero por eso le ha ido muy bien también, ¿eh? ¿Algo bueno hasta ahora? Pregunta Pedro Yales. No. No. O sea, bueno sí, pero como destacable. Así como para dejarla cagada, no. Bombazos no. I mean, I said on the break when we were watching these trailers, I was like, whatever they spent on T-Pain was worth it because I'm loving these trailers. And I saw that in the chat. Simulator, are demanding a stream from T-Pain, so maybe we can get that once the game is finally out. Hey, Bryce99210 says, I'm a supporter of Buddhism. You know, you and me both. You and me both. But it wasn't just that. Right there too. Andrew, what you think? Got a favorite? So I really love the art style of Clash, Artifacts of Chaos. It's got a very cel-shaded look, and it's got a cute little companion. Who doesn't like a good companion NPC? Yeah, I agree with that 100%. It looks really nice, and I like the el companion del Xenoblade 3, el cosito negrito que tenía en el hombro, es como los que están en el Kena. Son bonitos chiquititos. Next game right here, ID at Xbox Showcase, is a perfect pick for anyone who loves, I don't know, escape rooms, which, you know, probably haven't been a big thing the past, let's say, 2.5 years or so. You can't quite get off the couch, right? But the team at I Am 8-Bit, with shout-outs to them, they were nice enough to send along a full build, okay, of the game for us to demo live right here for the very first time. But before we get locked into a room together, let's take a look at Escape Academy. A ver, ¿qué hay? Estos juegos le gustan a Tarkin, po, weón. Hoy día Tarkin estaba hablando de un escape room en el Discord, mira. Mira qué coincidencia, Tarkin, ¿eh? De hecho, el juego que nosotros jugamos en Jugando con Tarkin era como esto. Pero este se ve espectacularmente bonito, pues, weón. Mira, Escape Academy. It's not the first time my art's been torn to shreds. Greetings. Dishonesty has no place at the academy. Hey there! Enough water! They're already hydrated! Estos juegos son la raja, weón. Son entretenidos. Si queréis mover un poquito la mollera, sirve. Mira, cooperativo Tarkin. Mira, Tarkin cooperativo, ¿eh? Para el Game Pass. Para el Game Pass Tarkin ahí lo podríamos jugar, ¿eh? Mucho puzzle, ¿eh? Muy bueno. All right, are you ready to do this? I feel like the entire internet is going to judge our escape performance, so hopefully we don't disappoint. Llega este año, así que además podemos jugarlo. Para que te dé rabia. Thanks. I appreciate the vote of confidence. And I also love how the concept of this game is that it's supposed to make you better at escape rooms. Recuerdos del Tarkin enojado. So maybe after this we will be escape room masters.
Puta que me enojo, weón, que el evento sea tan corneta, weón. ¿Por qué no muestran puros juegos, weón? Estoy aburrido de que hablen encima, So weón. for everybody watching, Okadrian is Ah, me controlling pica the como game, and I'm just here el to help cartílago de la him nariz. solve the puzzles. But there is a multiplayer component. But I'm gonna be honest. For everyone who watches my streams over at What's Your Games, Detesto los I eventos de sometimes este have tipo, weón. trouble No sé. multitasking, Me and I alata, get weón, incredible porque gamer face. And because I wanted to uno focus on the como puzzle elements of presentador this aquí, game, weón, le da Adrian, como how puta about you just la gente control the game and viendo, I'll just perdiendo su tiempo acá, invirtiendo I tiempo en promise to say esto. things every now and then, just probably not most of the time. So I'm relying on you to carry us through this conversation piece. I am here for that. And I also want to give I Am 8-Bit a shout out. I saw you guys in the chat. Thanks for hanging out with us on stream today. And La we Lafro me mandó un are, audio, o sea, already un got video. this Quiere underway. que lo So vea. what have you Entonces, found so far in the world that you think might help us? Should I get a pen and paper going? Maybe. There's a bunch of sculptures that have yellow markings on them. Some of them have different things. Like that one has a yellow dot right there. This one over here teases a maze and has a circle in the outline down there. There's a paint splotch right there. There's a door that needs a key, it looks like, or some kind of thing for a nose, and we don't have it yet. So something's got to have a line somewhere. Okay. So lots of yellow things. Yes. Something goes in Got this it. table. It wants us to use an item that we don't have yet. I think it's really interesting how this game really kind of blends some of the traditional puzzle elements you would see in a point-and-click adventure game, but also makes it more pressure-based because of ya, the escape estaba viendo un room videito que nature mandó of it. Afro que tenía que I verlo. think people who are good at, old-school puzzle games, like, my friends... El Caluc le dice, me Timer, están avisando que tengo will hora con el probably be Dr. really OP, good at this. cacha. Maybe Recién I'll just llegué, have hola to G, mostraron algo call del her up Tunic and be like, Under "Hey, National. can you help me?" Tunic ya está disponible en Under National. Si tiene Game Pass, Yeah, if you're aplíquele. watching, feel free Tunic to, ya like, está en el Game help Pass. us Para la out gente and que say está whatever recién needs to be. llegando y tiene Game Pass en Oh, PC o Look at Xbox, this. bajen. It's a Está el painting, Tunic but the disponible. painting's Tiene, out of encima salieron las order. It has notas, las arrows on it, so I'm reseñas, guessing it's up to us to put it in the right order, figure out what eh, direction things go. de todo. Alright, this seems like Así it's pretty que easy. aplíquele, le ha ido súper bien. believe Tienen in you. 90, You can do 90 de this. 100, ¿ah? 9 de I 10. believe in you. 9 de 10 el Tunic. I like that. Yeah, go ahead, Adrian. Good luck to you, man. Looks like up, then right, then left. Is that right? I see. Well, I guess I don't know what you're looking at. So right here on the screen, the puzzle it's like someone took a painting and just chopped it up and put it out of order. Oh, you're trying to line up the Está fome arrows, esta wea, puta que right? está malo este evento, Leo. Yeah, I want the painting line up so the arrows go in order. Pero claro, como dicen en el chat, es Starting como un from left to podcast, right. ¿cachai? And Ahí I hablando think de... the farmost Pero no, right está strip mal, po, is weón. the far Mal left esta wea. strip. So the first input would be up. Oh, okay. I see what you're saying. So in order to move the strips, Le voy a you have poner- to match the inputs? ¿Saben cómo lo voy a bautizar? Yeah. Buenos juegos, evento, show Mm, corneta. ¿Ah? interesting. Buenos juegos, Come back show to that. corneta. Así se tienen que poner esta cuestión. Y va a quedar. Wait, what does that This sign is say? important. How to draw good. Wait. Yeah. Bananas, cheese, wine. Wait, this is my grocery list. Yeah. We have bananas too. We got one of those. So oh, look at that, an arrow. I wonder. This seems important. I feel like we need to prioritize Viste la finding the National, cheese and tiro, wine, al 'cause tiro those are bajar always on my grocery list. el Tunic. Caution, wet invisible ink. Oh, maybe we need a UV light or something. Milo le dice, estoy que voy al canal de Xbox a ponerle dislike a esta weá Look por at this. fome, ¿ah? It's a A mí door that me has, sigue llamando la colors, atención que which después means de it haber has to go in a hecho... certain Esta es como order. la quinta vez que hacen esta weá y todavía siguen haciendo lo Interesting. mismo. And that yellow mark was the mark that was on the ground. Oh, you know what I bet it is? No me lo anuncien como showcase, po, weón. No me This lo right here anuncien goes by como colors, right? So you can choose your un color. show donde muestren el This juego, board right ¿cachai? here has Porque four no items. va a hacer Banana, eso. cheese, wine, Va a ir and, con well, otras wait. intenciones. I'm De ir a ver guessing juego banana is y se painted acaba. blue, so the first input is Pero- blue, so we've got to find the cheese and wine Filo. to find the other order. You know, I did not think that that's the direction you were going with that, and I'm not sure. ¿Alguien that's hizo la lista de correct. cositas You know buenas? what? It's a lead, and you gotta No, try all todavía no. these in these Vamos a hacer un games. resumen al final.
I like that. I'm not sure that's correct, but... Pero Tunic es como lo más interesante que hoy día salió, po. Hey, I wanted to Y call ya está out. I disponible. see a level 1 gamer in chat is saying I've never been around for one of these events. Oye, Does después this de mean the esto, announcements are over? después No. de esto, We have more announcements, more interviews, more trailers coming. We just wanted to show you guys a little bit of gameplay of Escape Academy se viene el estreno de el nuevo programa de Colemono que se llama Póngame el uno y qué wea. Así que atentos después de que termine esta cuestión. Yeah, do some gameplay. We don't want to have a showcase and have only trailers, right? Yeah, absolutely. Wine. Banana. There was one more thing that goes here, according to the painting. The cheese! Gotta find the cheese! Where do you find cheese? You think it's in this room? I feel like that's too easy. Oh, look at this. Arrow directions. I bet that's the puzzle. Wouldn't surprise me if the cheese was in there. We have to get through there to find out. Or the cheese could be in the garbo. I don't see anything for... No, cheese is not in the trash. That's not where you'd put it? I mean, it depends what kind of cheese it is. Let's be real. That's 100% true. That's facts. I gotta find cheese, Andrea. You think it's in that locked closet? Or do you think it's outside? Something's in there. Está mi rant en Twitter. Bueno, Joker. Pero es que el E3 el año pasado, el E3 de Xbox, estuvo bueno, weón. Estuvo entretenido, fue juego, un poquito conversa, juego, conversa, juego. ¿Cachai? There is also a hint feature if we, want to use the hint for the sake of time. Pero bueno, aquí está mostrando el juego. I don't know. I feel like the internet would never let us Escape live it Academy. down. Que, como mostraron en el tráiler previo. Bueno, imagínate. Toda esta conversa que hay posterior al tráiler hace que todo lo anterior se me olvide. Así como que le preste menos atención a la wea. Como ya se me olvidó. Se me fue. ¿Ah? Wait, what'd you find? Los juegos de escape room son juegos básicamente juegos de puzzle. Hay de muchos tipos. Estos son de primera persona, donde tú tienes que ir buscando pistas en el entorno donde te encierran. ¿Cachai? Y vais superando puzzles, los cuales te abren nuevas puertas y vais pasando a otra habitación y así. Hay un montón de juegos de este tipo ahora, independientes sobre todo. Hay muchos. Hay unos con toque más de terror, hay unos con toque más como este, más como de... para entretenerse. Este también tiene modo cooperativo, pantalla dividida, que me parece la raja. Yeah, right here. Pero claro, ver el gameplay posterior y que hablen de la weá me baja mucho el hype. Paint stained cheese. Creating art's no picnic. Paint stained cheese, rather. Paulo Subiera dice, oye, Jerry, está bueno el Game Pass, nítido, mejoró de cómo estaba al principio. Sí, obvio. O sea, cualquier servicio en el cual una marca o una compañía le ponga plata y le ponga esfuerzo, va a mejorar, o sea, por consecuencia. Es lógico, uno espera que un servicio como el Game Pass, que vendría siendo como el caballito de batalla que tiene Microsoft ahora, tiene que sí o sí ir mejorando. Mientras avanza el tiempo, mejorando siempre. O mejorarse o quedarse así, nunca bajar. La idea es que se mantenga bien y suba. Se mantenga o suba. Una de las dos. Y obvio, es como Netflix, porque Netflix cuando llegó a Chile, todo bueno, Netflix culiada, puras películas viejas, vale callampa, bla bla bla. Y hoy día Netflix, loco, todos tienen Netflix. Menos yo. Pero todos tienen Netflix, bueno. Claro, la idea es que tienes un tiempo límite para salir. Arriba salía el tiempo, decía 20 minutos, una wea así. You did well, Adrian. I'm very impressed. I didn't do well enough. It's okay. You can feel sorry about it later. But we do have a bit of good news, everybody. Tunic is now live on ya, oye, Xbox confirmo hoy Game día. Pass, De hecho, voy a hacer al tiro and you can check it out at twitch.tv/AshSaidHi. And you can en la find miniatura, them in the Control Plus app. Porque vamos a hacer monoterapia de Tunic hoy día, tipo 6 y media. Vamos a estar jugando Tunic aquí en el canal de Colemono para que nos acompañen, pues, así al final, para que conozcamos el juego juntos. Yo he visto lo que conocí en un comienzo del juego hace como 2 años y nada más, pues, vamos a estar así jugando Tunic y dándole. Ahí están jugando Tunic. Look at this moment.
It's so Look at the pretty. Pero no me hagan spoiler. No me hagan spoiler, It así really que is. This, no, vamos a poner en la we knew pantalla. it was gorgeous, right? From watching all the trailers. Así and que vamos a estar gameplay, jugando but Tunic. There's no way Tunic, she's not no, any further than para que 5, estén 10 a las minutes 6:30, into the game. 6, This is the 6:30 first por thing ahí, you see? Are para you que kidding estén me? atentos y vengan a ver la transmisión, pues, weón. Para que vengan con la transmisión. I si like it. no, Look at the concentration la on her pasemos face. bien todos juntos, aquí como hermanos. Yeah. That's like Ash me. has the gamer face. El Tunic. Oye, igual, de todas formas, y a pesar del evento de mierda que estamos viendo y todo, agradecidísimo de la gente que está acá. La gente que nos apaña, la gente que está siempre apoyando los streamings que nosotros hacemos aquí en Colemono, a pesar de que sean eventos de mierda, ahí están, siempre. I'm still at a Y loss eso, of words weón, right es now precioso. because I've only got one thing in my mind, and it's the fact that Escape Academy has robbed me of my moral victory. But the good news is we're gonna have a break right now and have a moment to decompress. And the good news is we'll have more games right here at ID Xbox. So stay tuned. I'm gonna go play this right now. Right now. ¿Tienes un trailer nuevo? Ahí está. Un trailer nuevo. Ah, no. En 3 minutos vuelven, en 3 minutos vuelven. ¿Qué mierda más grande, weón? ¿Qué evento más de mierda, weón? ¿Qué quieren que les diga? Imagínense. El State of Play de la semana pasada fue una mierda. Por lo menos en general. Esta weá es una desgracia, pues weón. Esta weá es una desgracia. Y a mí me da lata por ustedes, weón. Porque vienen aquí, weón, con la esperanza de ver algo entretenido. Sí, pues si los multis que mostró, o sea, los indie que mostró PlayStation son todos multi. Sí, generalmente la industria independiente no se puede casar mucho con exclusiva. Tiene que tirarse a multi porque si no, no ganan tanto. El Zelda Zorrito se llama, el Zelda Zorrito, Tunic. Yo vengo de inmediato. Les voy a dejar aquí nada. Los voy a dejar en la silla y admiren la cortina nueva. ¿Ah? Vengo en un minuto. Ya. Estoy estupefacto, dice Klaus Necio. Es un stream chill con la silla 10 de 10, cach. ¿Ah? Oye, ya. Estoy armando la miniatura de Tunic. Volvieron. Sí, siempre que están pegando por la cortina es que está abierta la ventana y ahí tengo prendido el ventilador. Oye, la cortina, por cierto, es súper barata. Súper barata. 20 lucas. Mercado Libre. Yo,
welcome to Phone Punch. We're super happy to launch the game. This is almost the whole team, not the whole team. So behind us is a bunch of boards, so we scanned them in that booth there, our photography booth, and we're super stoked that we can finally ride those boards. Let's do it. Yeah, let's do it. Thank you for playing and have fun. Yeah! Un juego de snowboard, weón. ¡Ah! Que me encantan los juegos de snowboard. La época de Cool Borders, weón, yo los vacilé caleta. Después salió el 1080, la raja. Yo creo que Nintendo, una de las franquicias que debería revivir es 1080. Y de hecho, deberían sacar el 1080 en Nintendo Switch Online. Qué buen juego, weón. Sí, son súper entretenidos. Son muy entretenidos estos juegos, weón. A mí me gustan mucho. Aparte que como tú... No hay que ser experto para jugar estas weas, entonces... Aparte tienen modos, si es fácil, más difícil. Y weón, apretáis botones y así los medios trucos, weón, y te truqueáis solo, pues, y decías, soy bacán en esta weá, y la weá, y te entretenís, pues. Son juegos que finalmente satisfacen, ¿cachai? Mira, Cheddars, for Riders. Mira cuántos buenos que hacen snowboarding. ¿Qué hicieron este juego? Está bien. El SSX Tricky también es bueno. It does. Like, I used to snowboard, El and Step it means también. a lot to me because you never forget your first concussion, ironically, and I got mine for snowboarding. And this brings El memories Ensan dice back. cuando me It's compraron just en la fun PS1 again. venía con un juego de snowboard. So you're Seguramente saying era you el got Cool multiple Borders. concussions? If I did, I don't remember them right. I do remember snowboarding is a blast. We've come a long way from the likes of Cool Borders and 1080 snowboarding. It looks fantastic. Absolutely. I got to take a look at this back during the winter gathering, and now that we're almost into spring, going up to the slopes is probably not on my mind as much as going to the beach, but that's what's great about video games, is that you can transport yourself to anywhere at any time, and it seems like the chat seems pretty hyped for this. Oh yeah, they've been waiting La for miniatura this. para la At tarde. the top of the show, people were saying shredders. Recuerden, Shredders, 6:30, chiquillos, Shredders, 6:30. and Shredders, it's here, and it looks really good. El monoterapia de Tunic. Absolutely. But up next, Derek Bradley, the game director on Fling Talk, is going to be talking to Okadrian. But before we meet him, let's take a look at the trailer. Vamos, otro trailer, vamos. Esto está capturado en el engine del juego, ¿ah? Keepler. Se habló el Keeper. Impresionante. Bueno, quiero ver el juego, solo la muestro en gameplay. Flintlock, The Siege of Dawn. Puta, que al final muestran estos como videos basados en el motor del juego, pero... ¿De qué va a ser, po, weón? Está buena así Está buena el corto, sí, ¿eh? Está bueno. Nagi Sira. That
What's Flintlock? I'm O'Kadrian. I'm joined by Derek Bradley, the game director of Flintlock. How you doing, homie? Welcome aboard. I'm good. Yeah, thank you for having me. You know, people in the chat are already very smart about this. I saw someone who said, "Hey, you know what? I loved Ashen." And that was the only comment, which means they know your history. And they might have expectations. So, in terms of how it correlates to this game, if you played Ashen, are you going to have a familiarity with how this game is going to play? Y ahí está, una Yeah, terapia, you know, zorrito, Ashen was really it was our first bonito. game at A44, so it's a massive thing in the genetics of the company. Certainly, all of that really hard-hitting Capaz que ahora combat, muestren gameplay, po, weón. all of that kind of stuff. But this one is very much Hay que ver. us taking that, expanding on it. You can kind of see the visual style. In the trailer Hoy también itself, hoy like día, how far y para la we've pushed gente that, que le gusta la but lucha that's libre, expanded into every other tenemos part of the game, Dynamite so, can't hoy wait día a to la see what noche. people think. Es más temprano, por si I can't era wait muy to see tarde para los either. que querían Like, the thing ver is that intrigues luchitas me, con one of the nosotros en el things that Discord. intrigues me the most Es is the mucho fact más that temprano, creo que the game parte a is las called 9. Flintlock. Creo que parte a las 9. You're holding a Flintlock. but I Cualquier can't- cosa la I vamos a feel estar like you can't do comunicando en that el on the Discord de nose, right? Colemono. Like, Métanse al can you Discord give de us a sneak Colemono. peek or an idea of what that title means, if there's significance to the Flintlock? Ahí les dejé la dirección del Yeah, Discord. absolutely. You know, Para que entren. it's actually quite an interesting thing. We took like a fantasy world which would have had dark magic and the undead and all of those kinds of things. ¿Cómo ser and we parte took de la human comunidad de society to a lucha? tech level Como where usted entra Flintlock al Discord, pistols and hay guns and all those kinds una of things had just sección been de invented, and so nichos. I suppose Vamos a the cambiar el whole nombre. proposition is Vamos a poner like, microcomunidades o how algo would this así. play out? Now, Pero how usted se would mete ahí, something like Lord of the Rings play out if marca people had just invented la comunidad a la cual quiere and they were entrar, able to esta de blow lucha things libre, la up, marca and ahí you y could, al tiro le you da know, acceso where a la wizard would be comunidad de all wrestling powerful because they could y throw va a estar a listo. Y fireball por at otro you lado, all como dice night to Tarkin, shoot en un cannon ratito back, más, you cuando know? terminemos con esta It's really transmisión, interesting, and, like, vamos there's a a lot of really fun estrenar stuff we can do with that. el nuevo Yeah, in programa relation Colemono que to se llama this kind of Póngame el uno y que dark wea. material magics that Póngame el also uno y que exist wea within va a the estar world. disponible You're después que bringing terminemos esta about wea. all the dreams Huh? people want. You know, I'm just picturing moments of Lord of the Rings where he's like, I would cut off your head, dwarf, if it stood, but and then Flintlock. And that's the easy conversation to have right there. So you're putting everything full front. One of the questions that's been perusing right now, the chat, one of the questions I see is, I want to pet the dog. Can you pet the dog? Pet dog, bird, yes, no. Derek, can we pet You the know, dog? it's a deep question. It is a really deep Y a las question, 6:30, and recuerden, something that entre we 6 y don't 6:30 really like vamos a to estar talk haciendo about, un you know? monoterapia I feel like de Tunic. Ahí jugando Tunic, va a estar bueno Tunic, weón. He's just got a lot of attitude, you know. Va a estar And bueno so, Tunic. I think Buenas so, otros de la like, feña. when it comes down to it, Bienvenido. he is kind of the Vamos a estar aquí en epitome of all that monoterapia. dark magic and all Tunic. of that, all that stuff Ahí that kind está. of the Vamos a hacer human al tiro technology vamos a hacer al tiro la opposes, you know. transmisión porque después Just petting him might be a bit disrespectful to him. I'm not too sure. You Va a know, costar. we're sort of still trying to work it out with him. transmitir en vivo. He's got a bit of an ego, you know, but we'll see if we can convince him to let you pet him, I suppose. You know, Derek, I gotta say, that was the most political answer Tunic. I've heard in my entire life. And I mean, I you love don't- it so much. Ahí está, monoterapia. I think like petting the dogs is so important, you know, it really is. Igual lata que no mostraron We gameplay, don't ¿eh? know if Solo that is mostraron a el video. dog because it Es has como la dog-like intro. features. Is that a constant companion? Does it summon, or is it just with us the entire time? Yeah, so that little guy's with you the whole time. He's essentially like your Ahí está. companion. Ya hice la publicación para que estén atentos. You know, where you bring all that like flintlock weaponry, you bring the Monoterapia. guns and Boom. the bombs and all that kind of Boom. stuff that you could possibly do as a soldier. That little guy brings all the dark magic. So you'll sort of see right at the start of the trailer, he's got like these little bird claws and he's got monkey paws actually on the front, and he's sort of covered in feathers, and he's got horns as well. Vamos a but dejar a las he's 6:15. sort of like a fox-like creature 18:30. overall. And yeah, as you go through the game, you kind of figure O sea, out his 18:15, hoy en no. and what his whole 18:15. ¿Les parece? No, I love the majesty of the setting. I love looks like a boss at the very end that has the giant hole in his head that kind of glimmers. Muéstrenme otro juego, por favor, otro trailer. No cuesta nada un trailer. Tenemos más de 100 personas aquí viendo nada, weón. It's a big jump up for us, and as I say, Terrible, like, I weón. mean, for every single part of the game, from art style right through to character progression, all of that kind of stuff, it's a massive step up. For us, you know, it's really just sympathetic to the medium, like what we're trying to do
at the Acá moment, empezó a and las 2. with us kind of Llevo stepping una hora into sort 10 of this, minutos like, y han mostrado como 5 like juegos. pre-industrial, Napoleonic type, Como 5 o 6 tech juegos. level. Nada, weón. We wanted to really Qué portray terrible. that with a lot more of a realistic style, I suppose you Pero could bueno, en say. un ratito más tengo que ir But a also, you know, hacer for our el studio, it's podcast just con Jaimito, así que invigorating to tampoco try voy a new estar hasta things, tan to tarde. test our limits Vamos a and- esperar and hasta las push as far 3 y as we media, can. si no, si sigue en la misma hasta las 3 y media esta And you've weá, had chao. success in the past. You've done some great stuff. Chao con and esta weá. the funny thing about a Chao, trailer chao, chao. too is you never know if the trailer is giving you a glimpse of what is or what is not possible. And I know the other day when we spoke, Y recuerden que I was like, hey, en un when I ratito más saw voy a the estar en el action Bazar trailer and I Podcast. played the game, it Voy a probably hacer el represented estreno it, de right? todas las redes Do you sociales feel para que estén like atentos del this nuevo trailer programa de probably Colemono. represents Y a what las this game's 4 gonna end up voy a like? estar con Jaimito ahí en el Bazar Yeah, I Podcast think para que that's también something that we, nos like, sigan so ahí, se deeply suscriban al believe in canal, nos F44, vean los like, shows que ya están, all of the son stuff that you see puro here podcast, is puro captured podcast. in engine, Buena so, onda. we've essentially just used the- Y Tunic the es lo mejor spaces que ha that we mostrado, have pero in ya the está game with disponible, the lo podéis characters we have bajar. in the Si, game and si pose them tienen, for the trailer. si tienen Game Pass, si tienen But Xbox it o PC, really is just, Tunic this ya is what está it's gonna look disponible. like, so, yeah, Buenos juegos, very similar to pésimo Action show. in that regard. Buenos juegos, pésimo show. Man, you gotta feel really good Pésima about manera de that too. mostrar People are todo. they're saying positive things right now in the chat. They like the cinematics. They think it looks beautiful, and of course, they want to find out if you can pet the fox bird doggo thing, which we'll find out in the future. As you pointed out, maybe sort of, kinda. But if we want to follow updates on whether or not that's possible, where can we get more information? Yeah, absolutely. Like you can find our website if you just search Flintlock or A44 Games. You'll be able to find us on Twitter. You'll be able to find us on our website. You'll be able to find us pretty much everywhere. Google it and you'll. Sí, saludos a you'll see us Jaimito que wherever está en you el wanna chat find también. us. That's my favorite. Ahí también answer, les van a is leer just el Google us horóscopo en and el you'll find bazar, us ¿eh? there. Les van a So leer el thank you very horóscopo. much for that. Thank you for the information and thank you for bringing us this wonderful cinematic trailer. Ya, It looks vamos a estar hasta las fantastic. 3 y media. ¿Les parece que dejemos esto hasta las appreciate 3 y media? Porque ahí tengo que ir a preparar el Thank you, otro Derek. podcast. Thank you. Hey, that looked really good, right? And everyone, I tried to get an answer, but that was some really, really good navigation by Derek, so respect to him. Up next, Andrea Benet is going to talk to two devs from Roblox. Looks like Jansen Madsen and Matthew Houghton, creative director and technical director at Splitting Point Studios, which is the studio behind the viral hit Wacky Wizards and high fidelity phenomenon Rolling Thunder. Take it away, Andrea. A ver, ¿qué? Ah, Thanks, Adrian, and welcome, Jansen and Mad. Welcome to the show, guys. How's it going? Hello. Hey. Yeah, it's great. Real glad to be here. Yeah, we're excited. So Splitting Point Studios has made quite a name for itself within the Roblox community. For oye, tú pones de making all Roblox. kinds of Roblox stuff, debe but ser the uno de los latest juegos thing más that jugados people are del talking mundo, about, weón. of course, is Así, pero Rolling pa'l hoyo. Thunder. Millones de And millones de this jugadores. game that you guys Y created he doesn't visto even mods look like it's en Roblox inside que me dejan Roblox. pa'l hoyo. It's El just otro día vi un bonkers. How mod long así has it como been in de. development? Como si fuera un Call of Duty que iba a la Yeah, cagada. we've been working on it like for like 6 months now, and yeah, it's just crazy. Like we honestly kind of just started it out as like a hobby project, and then we just like it's just gone so far, and like the graphics are crazy cool for like streaming on demand, and yeah, it's real fun. And you guys are no strangers to the Roblox community. You've been making content and doing content creation for quite some time now. I would say very well known within the Roblox community. How have you guys really seen the journey, not only of what you have been doing Bueno, as a mira studio, esos but videos. really where Ahí es como the que kind of es UGC como son como community puros has juegos come. distintos, it ¿cachai? feels like Esa es la weá que Roblox me has just, impacta. like, skyrocketed in the last couple of years. It has, yeah. It's gone insane. I mean, I've been on the platform Cada weá for que about sale muestran 10 aquí son years, todos so juegos that's, distintos. Like, almost Y my todos entire son el mismo memorable juego life, en Roblox. since then, and yeah, it's gone from basically being like a little Diego Paredes, ¿qué me perdió de bueno? No yeah, mucho en realidad. we have today, which is like so many projects people are making. The comments on them are it doesn't look like Roblox, and Es que it's eso es gonna la become a gracia thing de where, los. that- Esa that es la gracia de las like it does look like comunidades, po, Roblox weón, now, de que just es difícil. the Mira, esa es la parte. tools are ¿Vieron que era como adding, un Call of you Duty? can see, like, it's just Como son mods los que hacen, son weas que hace la comunidad. Entonces no Do los you pueden think that wear this por is going to licencia. be the wave of the next generation of game ¿De dónde nos developers? conocemos con Jaimito? De hace muchos Obviously, años, tools no like continuo. Unity and Unreal Engine are always going to be important, but it feels like the kind of toolbox that Roblox is handing to young creators feels so approachable. Yeah, absolutely. I mean, like the transition from like player to developer, like on Roblox, is so seamless and easy. Like we hit this, like literally, like every kid plays Roblox, right? Like as they like grow older and they start getting to teenage years, like it's absolutely going to happen. Like it's just going to be a natural thing. Like everyone like
you start going from playing Roblox to developing on Roblox. Sí, Microsoft debería considerar, So when was that no sé si period tomarán for you? críticas And do you find yourself por parte de los not wanting to go jugadores, back los and play usuarios, la because you're gente doing que just consume too los much work? eventos, Do you ever just go in and pero deberían considerar just cambiar el mess around for formato. Esta weá no funsies? puede ser. ¿Cachai? Yeah. There was a- Para like a- mostrar I algo guess, nuevo, no puede ser. Jensen was a bit more Perdís todo el, aggressive le perdís about todo I la atención a lo importante que son los juegos. Po. Entonces, como estas conversaciones tienen que quedar siempre para el final, ¿cachai? Cosa de que uno disfrute lo que importa al comienzo, y si te queréis quedar al final a ver las opiniones de los desarrolladores, te quedáis, si queréis. Mauricio Cáceres dice, yo veo Lelita en el cable. Está bien, pues. Hay gente que la ve en YouTube, pero nosotros la vemos en comunidad. That's so awesome that Ahí you con can los kind of comentarios be a en collaborative el experience Discord. with your community. Y eso es lo And speaking interesante, of eso es lo which, entretenido. we unfortunately don't have enough time to keep talking about Y la vemos en Rolling inglés Thunder, though I porque have a es bazillion fome en questions español. about it. But if people in the chat want to keep up with the development of what you guys are working on, where's the best place to follow you guys? Yeah, you just follow my Twitter, you know. Shameless plug right here, Jandal, RBLX. You can just Google it and it should come up, hopefully. We're all about the shameless plugs here at the Idea at Xbox Showcase, so it's not shameless. Puede que sea un Plug poco más away. entretenido so para, much for para la taking gente que viene, time to para los chat with americanos, me para los about norteamericanos, Rolling perdón. Thunder, and like he said, you can go ahead and follow him Pero igual at sigue siendo un Jandal, formato que and, enjoy the no, rest of your day. no va Yeah, thank de you la so mano much. con un Cool, thank you. showcase. Por último, ponele podcast, ¿cachai? Well, we have got more show to come, but we have another quick break, so don't go anywhere. More surprise Game Pass announcements are coming up next. Ya, vamos a ver. Por fin, weón. Se van a ver. En 3 minutos más se vienen más anuncios para el Game Pass. Y como me está llegando el viento del ventilador, me estoy como congestionando, weón. Me siento raro. Ah, qué mal evento por la chucha, weón. Qué evento más malo, weón. ¿Cierto? Está mal puesto, Trace. Está mal que sea así, po. Porque podía hacerlo de las dos maneras. Insisto, es una solución que nosotros encontramos hace mucho tiempo. Que esto igual se puede hacer. Pero primero tiráis todos los juegos. Si tiráis todos los trailers al principio. Ya, todo lo que hay que mostrar. Y después al final seguís con las entrevistas, con las conversaciones, mostrando el gameplay, qué sé yo. No, si sabemos que siempre ha sido así de fome, pero está mal, pues bueno, deberían cambiar el formato. Mal ritmo. Es que ese es el ritmo es malo. El ritmo es muy malo. Está mal estructurada la cuestión. Entonces como que al final... Y uno como uno quiere mostrar a ustedes lo nuevo que se viene, te obligan a comerte toda esa weá y es como puta que fome, pues weón. ¿Cachai? Pum. Ya, vamos a estar hasta las 3:30, como les había dicho, quedan 10 minutitos. Y de ahí yo me voy a ir a preparar el podcast, el Bazar Podcast. Por lo menos ya tenemos Tunic. Yo ya lo bajé, dejé hecha la publicación para que más tarde a las 6:15 me acompañen. Vamos a estar haciendo una transmisión en vivo en Monoterapia de Tunic a las 6:15 hoy día. Y en un ratito más voy a estar publicando aquí para todo el mundo el nuevo programa de Colemono que se llama Póngame el uno y qué wea. Un programa que los 2 primeros episodios son pilotos, para que sepan, pero que igual te entrete, y ahora vamos a sacar el primero. Está para PC, Jaime. Está en consolas, es exclusivo de Xbox.
pero está para PC. Lo puedes comprar en PC. Pero es espectacular. De hecho, salió la reseña hoy día de Tunic. 9 de 10 hasta el momento. 9 de 10. O sea, imagínate. Él ha ido muy bien. Para Mac no tengo idea, weón. No tengo idea. Así que eso, hoy día hay harto material para ustedes. Y sí, para los que tienen... Para los que son fanáticos de la lucha libre, les comento que hoy día en la noche vamos a estar con All Elite Wrestling Dynamite. Sí, está en Game Pass, Carlos Lazo. Y aquí se viene lo que se viene a Game Pass, ¿eh? No, se van a meter a la ballena voladora. Que se parece a la que aparece en Zelda. Oh, se la pitió. Sí, me lo pitía. No, que la cagá, ¿eh? Puta. Es un menjunje de weas muy raro, ¿eh? La ballena que cae. Whale fall. La ballena se cayó. Ya, vámonos. Digamos. Cacha, pelea de trenes, loco, pelea de trenes. Chucha es esto, weón. La wea pitiada. Está bueno, sí, ¿ah? Sí, me gusta, está bueno. Boy Train. Aquí sí, po. No, esa weá de la ballena, po. Este Boy Train se ve bacán, po, weón. Vamos, otro más. Sí, esto es lo que quiero ver. Puro trailer y gameplay nomás, nada de weá. Hablando weá. There is no light gameplay, along with a couple of unseen locations. Hope you'll enjoy what we prepared for you. Now, Frontier. we are located at Frontier. Pilgrims from all Underworld gather there to take their path to Messiah, their savior. But Solar Core kill any heretic they can catch. Oh, weón, le hicieron pico el weón ahí abajo. We took a secret path through caves to reach the Pilgrims' camp. Along the hero's way, he will meet many people and creatures who need his bueno support. este Darkin, ¿eh? Help or not is your choice, Ah, which mira, will con affect the decisiones. hero's karma. Karma will be needed in future, so be mindful of your choices and decisions. Me gusta. Ojo, este ojo con este cabrón. First Pilgrims Camp. Here, you can gather some information about Messiah, Pilgrims, and the Lighthouse of Hope.
Some people can give you subquests with great rewards, so don't miss them. Ojo, here they ojito, are. ojo. Cannibals. They may look funny and stupid, but bloodlust Chicken eye, chicken eye. aggressive. Weón, están muy buenas las animaciones de destrucción de desmembramiento. El pixel art, compadre, mira. Está bueno, ¿ah? Here, you can see Karma Door, which can be used as a shortcut. For using these doors, the hero pays with his karma. Los gritos los buenos. Oye, se nota que va a ser un juego difícil, weón. Se nota que va a ser un juego difícil. Mucha estrategia de combate. Sí, es como Hades o Transistor, ¿ah? Sí. Toma muchos elementos de ahí. Me sirve todo el rato. They build their houses on top of each other, and that brings many conflicts among them. Guys. Está bueno, ¿ah? Sí, es como roguelike, ¿cierto? A tough fight ahead. Let's battle through it. Es que no es un tráiler, po, man. Pero eso los gritos me terminan entorpeciendo un poco la experiencia. Es que el mismo grito todo el rato, po, weón. Pilgrims, your soul, you should look into holy water and reject any evil within you. I think our Pero no es hero trailer, has esto es many gameplay. secrets Están because mostrando el juego. his evil side is tough as hell. Sí, es un doppelganger, cacha. Siempre las peleas con los doppelganger, weón, son terribles, weón. Están mostrando mucho cerca nuclear. No quiero que me muestren tanto. There is no light is coming out There this is no year. light. There is no light. Creo que habíamos visto el There is no light antes, weón. Me suena mucho el nombre. ¡Boo! Volvieron. Twitch chat ¡Boo! comments for There Is No Light Caritas de were sueño en el chat, hilarious. así. The cannibals living on top of each other. Puro The, the grunts. I love it. I like that impression of the I got I mean, pumped. it's I got kind of what called they out. sounded like. They knew I would like Void Los Train, gritos del and I juego, do bueno, like los gritos Void es lo Train. mejor. It's trains meets Half-Life. If Half-Life was about Te duermes. existential dread in the void, it looks. No, está muy mal este formato para hacer I eventos. like that Ya. Brunamania in chat said they thought it Bueno, looked si like quieren Polar seguir Express and viendo la Snowpiercer transmisión, got quienes into a quieran fight. seguir torturándose, lo pueden hacer en That's what it YouTube. comes down to right Está there. en el canal oficial Yeah. de Battle of the news is- Trains. All of you But you love video expressed games. En el some canal very oficial de intriguing GameSpot, sounds por si lo quieren during the ver. Whalefall trailer. de GameSpot. Y You know, I did because the fact that Whalefall started off with anime, right? A very yo me voy Nook-y a- style, and I thought it was going to transition into the gameplay. a preparar But el there was this podcast, juxtaposition, el Bazar right, Podcast of con the anime Jaimito. style and then origami style Así artwork que, for the game. So that's para why quienes I quieren made ir a ver el the- show un ratito más, like I les was dejo el making link, the There Is se No suscriben, Right nos esperan sounds ahí. during the trailer.
Y nos vemos. Yeah, po. it looks like the ¿Ah? cutscenes and some of Un abrazo the grande. narrative Cuídense dialogue, mucho. Nos vamos con los scenes in the gameplay are gonna be in detonados. that anime style, and that Patreon.com/Colemono. looks like the Recuerden. gameplay itself, you know, Patreon.com/Colemono, la mejor the, manera. Caturro Rush, Chris complementary Contreras, art Diego style. Soleto, So Jordan, interesting. Keeper We don't Moica, see a Pablo lot of Herrero, games Pancho, doing Piela Cruz, Winnie Willy. Son los detonados del último But mes. we do see a lot of games, and we're gonna Ahora see even voy a, more, voy a lanzar el including this next nuevo, game, which nuevo programa de I am Colemono. extremely Póngame el biased uno que towards, wea. right? We're gonna meet the Va a estar devs disponible and stars ahora of a game en nuestro called canal de YouTube. WrestleQuest. A las 4, Now, pasadito a las 4, vamos a estar WrestleQuest con el is Bazar the Podcast, en only el Bazar game Podcast, en that el allows canal you de to ahí. powerbomb, suplex, Y a and las taunt 6 your y way cuarto de through la a tarde, massive RPG Monoterapia de world Tunic. where Cuídense wrestling, mucho, un besito a action todos. figures, and toys Besitos. collide. Chao, chao, que estén bien.